Listo, ahí denle que sí, no vayan a salirse, ¿vale? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que todo vaya genial en sus vidas. Eh, vamos a iniciar. Voy a dar nada más un preámbulo de algunos detalles que considero que son importantes. Primero, es muy importante que ustedes le den lectura previa a la clase. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a facilitar el que puedan seguirme o a veces yo soy muy acelerado en un sentido de explicar, dando por hecho que ya tienen ciertos conceptos. Entonces, para que no te frustres en la clase, lo mejor es que tú veas antes el material y es básicamente eso, ¿no? Lo lees, ya más o menos lo entiendes, no tienes que entender al 100%, no va a haber examen de eso, relájate, ¿ok? Eh, pero sí en un sentido tú ya tienes ese entendimiento de lo que vamos a hablar. Entonces puedo brincar a cosas que sean un poco más prácticas y sobre todo puedo dar brincos a otras situaciones que enriquezcan lo que están viendo, ¿no? Yo soy un poco enemigo de solamente dar el mismo material que tenemos y que les doy, sino siempre surge algo diferente, algo nuevo y trataré que así sea, de que así sea, ¿para qué? Para que pueda crecer más el que tú puedas escoger diferentes situaciones o que pueda crecer tu conocimiento, tu formación, no solamente el conocimiento, sino la formación, porque de lo que estamos hablando aquí es de edificar vidas. En lo particular, pues ustedes saben que yo trabajo en números, ¿no? Y en cifras, y hay una realidad, se puede perder dinero, se puede perder mucho dinero y todo, y eso es triste, ¿no? Pueden perder bienes y eso es triste, pero lo más triste que puede pasar es que se pierdan vidas, ¿no? Esto sí es gravísimo, ¿no? Lo que no debe ocurrir nunca es que por nuestra culpa eh, algo se pierda alguna vida, se pierda alguna situación eh, que no tenga que y eso puede ocurrir porque pues no tenemos ese cuidado, ¿vale? Entonces, estamos en un proceso de capacitación, se está haciendo una gran labor en esta clase, en otra clase que están, eh, pero estamos en esta clase dando lo mejor que podamos en un sentido y buscando siempre mejorar. Entonces, tómalo muy en serio. Yo te voy a pedir algo. Si tú no puedes prender la cámara porque se te colapsa el internet y demás, o porque definitivamente sé muy honesto, sé muy claro en el chat y escribe, ¿sabes qué? No puedo prender la cámara por esto. ¿Para qué? Para evitar el prendan la cámara y demás. No te va a salvar que a lo mejor te pregunte, ¿me explico? Es más, a lo mejor si tienes la cámara apagada, sal que te voy a preguntar algunas cosas, ¿vale? ¿Por qué razón? Para ver que esté ahí, ¿no? Eh, Eso es algo que quizás será una de las dinámicas interesantes. Entonces, ahora ya todos van a prender la cámara porque es como cuando preguntan, ¿quién piensa que sí? Y todos dicen, y nadie levanta. ¿Quién piensa que no? Y nadie levanta la mano, la más dos, ¿no? ¿Y quién no piensa nada? Y tampoco levantan la mano, ¿no? Entonces, como ya me la sé, dice, ¿quién piensa que ahora todos van a prender la cámara? Porque van a decir, no quiero que me pregunten. Entonces voy a usar la psicología invertida, ¿no? ¿Verdad, Joel? Joel, a ti es el primero que te voy a preguntar, porque no te veo en la cámara. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. Buenos días, aquí bien. A mí se Perfecto. me colapsa el internet, pero por eso no, pero No, pues aquí ando al pie del cañón, no te preocupes. ok, perfecto, perfecto. Entonces, ya vieron cómo hice la primera prueba, llamando a tierra, Joel, ahí está Joel, ¿no? Entonces, eso es ¿por qué es importante? Porque es tu vida, y te voy a decir algo más interesante cuando he dado clases por años en seminarios, y te va a llamar la atención esto. A veces cuando estoy delante de los alumnos seminaristas, estoy más preocupado no por ellos, sino por los que vienen atrás de ellos. ¿Sí me explico? A ver,
A ver, mis amados alumnos, y ya voy a entrar en materia, ¿eh? No me voy a colgar aquí 10 horas con esto, pero son reflexiones así medio pedagógicas. Si el alumno que yo tengo en la clase, en formación, en ganas, en todo, se saca un 8 y él tiene 3 alumnos, ese que sacó 8, Janet, Joana, o Roxana y Fernando Cruz, que fueron los que me encontré aquí en la cámara, ¿eh? No crean que dije, les voy a aplicar. Y ellos sí tienen la cámara prendida. ¿Cuánto crees que saquen sus alumnos del alumno que sacó 8 en el seminario? ¿Cuánto crees? ¿Cuánta calificación creen? El número que ustedes. Pues yo creo que abajo de 8, ¿no? Porque así como no ponen atención, no van a poder, ahora sí, mandarle a sus alumnos, darles el entendimiento que quizá tiene que ser. Exacto, Roxana. Entonces, ¿qué va a ser lo grave? Que va a sacar la gente de la que dependen, va a sacar cuánto, va a tener cuánto, 7, ¿no? 6. Pues sí, exactamente. Y los que sacaron 7 y 6, ¿cuánto va a bajar para abajo? 5, 4, 3, ¿no? ¿Cómo le hago para estar hablando? Adelante, Joana. Sí. Pastor, pero ay, pero también depende mucho bueno, de la inteligencia también del alumno, ¿no, pastor? Porque si capta rápido las cosas, pues por lógica va a sacar una buena calificación también. Entonces Exacto. depende del empeño que ponga también el alumno, ya tanto no dependerá del maestro o del que está delante de él. Exacto. Depende mucho cuál es el interés del alumno. ¿A qué voy, Joana? Que cuando tú estás como alumno tienes que tener mucha atención porque lo que va a bajar de tu vida va a ser lo que tú hayas aprendido, ¿me explico? Entonces, ahí depende mucho cómo tú le pongas y ahora también va a depender, hay gente que saca 8 y sus discípulos sacan 10. Pero también a veces el alumno supera al maestro, ¿no? Así es, Tania, tienes razón. Miren, venga, ya me están empezando a caer todos bien, ¿eh? Venga. Como podrán ver, me gusta generar diálogo, caos y eso, pero caos de buena onda, ¿sale? Entonces, a veces, y me ganaste el punto, Tania, porque a veces, Tania o Geraldine, no sé quién sea. Las dos. Las dos, complicidad, ¿no? Ok, bien, complicidad aquí. ¿Qué es esto? Que puede ser que realmente el alumno supera al maestro. Es más, eso es lo esencial, eso es lo ideal, ¿me explico? Pero, ¿cuál es la responsabilidad del maestro? Pues estar top, ¿no? Para no generar. Entonces, esta situación es muy importante. Hoy ustedes tienen que dar el top. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si los alumnos no lo superan? Entonces, necesito que saquen 10, ¿sale? ¿Por qué necesito que saquen 10? Porque para que los otros saquen 15, ¿no? Y se lleven mención honorífica, ¿vale? Ahora no se preocupen por el número del 10. Lo que importa es que lo que se lleven es vital, vida, formación, ¿vale? Entonces, mucha atención, pongan mucha atención a todo lo que está diseñado. Estoy tratando de ser lo menos invasivo en un sentido, entiendan el término invasivo como no muchas tareas, no mucho no mucha presión en cuanto a las cosas, porque lo que me interesa mucho es que estén muy focalizados sobre este tema, porque este tema es vital para la vida cristiana. Es el discipulado, es lo que nos mandaron a hacer, ¿vale? Entonces, listo, Abel, ¿me pones las diapositivas? Vamos a arrancar en esto. Venga. Allí se ven, ¿verdad? Ok. Discipulado, plan estratégico. Fíjense en esta parte y voy a ir aquí diciendo, Jesús no se preocupó por programas, Jesús no se preocupó por un programa, por una cosa, con los cuales llegar a las multitudes, no estuvo desgastándose en eso. ¿Cuál va a ser el crecimiento de Jerusalén? Eso no existía, sino por los hombres a quienes las multitudes habrían de seguir. Fíjense qué interesante, apréndanse esto de memoria. Los hombres constituyen su ¿qué? Su método. Los hombres constituyen el método. El método de Cristo se llama hombres, seres humanos, hombres como género, ¿me explico?
como género, perdón, hombre se dice como género, no en género, perdón, no es género de hombre y mujer, sino los hombres, la humanidad constituye el método de Cristo. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque donde se va a desgastar Cristo es en qué? En las personas, ¿ok? Se va a desgastar en las personas. Se va a desgastar en enfocarse en las personas, en la gente. Allí es donde se va a desgastar. Alguien, por favor, rapidísimamente que me lea este pasaje que viene ahí de Lucas 6:13. Yo ya lo tengo, pero quisiera que alguien lo leyera. Crébanse. ¿Sí tienen Biblia? ¿Todavía siguen ahí o ya me perdí? Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Muchas gracias. Dice que al amanecer llamó a todos sus discípulos. ¿Qué hizo previo a ese amanecer Cristo? Lo que hizo previo a ese amanecer fue orar. ¿Por qué fue orar? Porque necesitaba seleccionar a 12 personas que fueran claves para conquistar, para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, tú dices, oye, no sé qué hacer, soy solo, nunca he discipulado a nadie. Ora a Dios, dile, Dios, ¿quién? ¿Qué persona tiene que venir a mi vida? Trae una persona a mi vida para que pueda trascender en el reino y que yo pueda transmitir. Es más, yo te diría que alguien oró y Dios puso su nombre en tu vida. Va bien, puso su nombre en su vida, no en tu vida. Dios puso tu nombre en su vida y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no veo a Alejandro? ¿No? ¿Por qué no atiendo a Alejandro? Siento como una situación de que este hombre puede ir adelante. Hoy Alex no pudo estar, está en el trabajo, pero seguro lo va a escuchar. Pero así es Dios, ¿me explico? Así es Dios. Empieza a hablar y dice, ¿cuáles son las personas que van a hacer que cambie todo? Adelante, a verlas. Ahí sí me ayuda, Saco. Y luego dice, no hay indicios de apresuramiento en la selección. Es decir, Jesús no se aceleró en la selección, solo descubrimos ¿qué? Decisión. Lo tremendo cuando Cristo selecciona a los discípulos es que no es que se apresure y diga, ya me urge tener estos para conquistar rápido el mundo. No, tranquilo, vamos a orar, vamos a esperar en Dios, quiénes tienen que ser. Y entonces, cuando Dios le dice, el Padre le dice, estos son, Él los selecciona y no dice, oye, Jesús, oye, Padre, pero este cuate es un alborotador, un revolucionario, es un celote, es un hombre que está dando caos en la ciudad y este cuate es un soberbio porque recauda impuestos y nadie lo quiere. Imagínate cuando se para enfrente de la gente y empiece a hablar de ti, Señor, y empiece a hablar el evangelio y las buenas noticias, van a decir, no, este es un ladrón y que no sé qué, y no lo van a aceptar. Oye, pero estos son pescadores y son mal hablados, y este cuate es arrebatado y es bien hablador, y a la mera hora no, y este como que se ve medio débil, y este se ve medio uña, ¿no? Le dicen así a los que agarran el dinero, ¿no? Entonces podría empezarse a hacer un diálogo sobre esas personas que no son adecuadas, ¿me explico? Sin embargo, lo que descubrimos es que después de que viene la revelación, después de que viene el entendimiento de quiénes deberían de ser, entonces viene una decisión concreta y se empieza a trabajar y se comienza a trabajar con esas personas, porque ya se les ve como unas personas con potencial. A mí me encanta mucho ver a las personas y siempre el 50% de las personas que les he dado clases o que he podido discipular o que he podido llevar a crecimiento, dicen, no soy apto, no puedo, es que yo como que soy medio malo, no, yo no puedo y demás. Y lo más increíble y lo que más me fascina es que después de un tiempo, esas personas se levantan y dicen, wow, sí, no sabía lo que tenía. Pues claro, los discípulos no sabían lo que tenían dentro, pero Dios sí lo sabe. Y esto es algo muy importante. Ahora, tenemos que ser muy sabios y entendidos de buscar el rostro de Dios. Y esto es muy interesante porque esta es la selección perfecta. Y ahora es una selección perfecta y a la vez parece paradójico, pero imperfecta.
porque estos hombres tenían muchos defectos y dieron muchos problemas en los 3 años que estuvo Jesús con ellos y todavía posteriormente, ¿no? Tanto es que uno que no fue seleccionado entre los 12, que fue el apóstol Pablo, tuvo que regañar ¿a quién? ¿A quién regañó Pablo de los 12 apóstoles? Y le puso una regañada, pero buena. A Pedro. Al Pedro. Pedro, ¿verdad? Y se acuerdan que Pedro, ¿qué fue lo que más, cuál fue el diálogo que más alabó Cristo? Que dijo, esto no viene de carne ni de sangre, ¿no? Que si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando entra un pasaje que es muy peleado teológicamente, que porque sí, que desde ahí surge el papado y demás, y en esos rollos no me voy a meter ahorita, pero dice, sobre esta roca, que Pedro significa roca, Petros, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro fue clave en el Evangelio. Pero ¿qué pasó con Pedro? Que todavía después de unos años no entendía. Y Pablo tuvo que venir, y Pablo no fue uno de los discípulos que tuvieron contacto con el Cristo en carne, ¿no? Tuvo un contacto con el Cristo resucitado y tuvo un contacto con Dios de una manera completamente diferente. Pero, pero esto también nos da una situación de tener esperanza en aquella gente que podemos ahorita ya descartar, pero que humanamente, pero que Dios puede hacer algo. Sin embargo, como decían hace rato mis hermanas, a veces el alumno supera al maestro y hay veces que no podemos perder la esperanza y nos podemos llevar una tremenda sorpresa, ¿no? Entonces, solamente hagamos lo que tenemos que hacer. Al comienzo, estaban destinados a ser los líderes de la iglesia. Fíjense, estas personas que escogió, estos 12, estaban destinados a ser los líderes de la iglesia. Y sin embargo, como yo les he mencionado, no nos causan una impresión de que fueran hombres clave. No tenían nada de hombres clave. Tú los ponías ahí y decías, ¿qué secta rara van a ser estos cuates, no? O sea, no tienen el perfil. O sea, si tú hubieras escogido, seguro tú hubieras escogido, por ejemplo, uno de los que sale ahí es a Nicodemo, ¿no? Nicodemo era un hombre estudiado, sabio, fue a preguntarle a Jesús, muy, muy tremendo, ¿no? Y quizás a otros que estaban alrededor, ¿no? Y que decías, no, pues estos vamos a agarrar al sacerdote que estaba en este momento, vamos a agarrar a uno de los sabios filósofos que estaban surgiendo, pero no hubieras agarrado a estos 12. Sin embargo, hay que ser muy entendido de cómo Dios actúa. Por favor, abran su Biblia, o bueno, vamos a Hechos 4:13. Miren Hechos 4:13 y es un pasaje tremendo, tremendo. Me encanta este pasaje porque habla sobre entender realmente el ser discípulo. Pasa al siguiente slide, por favor. A ver. Hechos 4:13 dice, los gobernantes, al ver la osadía, con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Fíjense qué bello y qué tremendo es esto. Una de las cosas que ocurrió en el ministerio de Cristo es que las personas que estaban alrededor se daban cuenta quién era discípulo de Cristo. La pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros es, ¿la gente ve a Cristo cuando me ve a mí? O sea, ¿se da cuenta que estoy teniendo conexión con Cristo? ¿O se da cuenta que tengo conexión con un youtuber, con un famoso? O sea, fíjate, te lo voy a decir así. Si Dante Gebel realmente está imitando a Cristo y tú ves que Dante Gebel realmente es un testimonio de Cristo, pues no hay problema que te parezcas a Dante Gebel, ¿no? ¿Me explico? Aunque realmente tu detalle es que parecerte a quién? A Cristo, ¿me explico? Que se transpire Cristo. Y no se trata de capacidad, no se trata de conocimientos, no se trata de estudios. Esto no quiere decir que no estudies, ¿no? Pero sí quiere decir que antes que el conocimiento y que la capacidad está la conexión con Cristo, porque eso es lo que va a dar el olor a Cristo. Algunos erróneamente han agarrado este pasaje para no estudiar, pero más porque dicen, ¿para qué si Cristo me contamina con su espíritu? No me contamina, me llena su espíritu y ya no necesito más, ¿no? Anita Fuentes y David creo que tienen la mano levantada. Adelante. Sí, fíjate que ahorita lo que dices, Pastor, nos llama la atención porque hace rato en la otra clase
cuando Ajá. estaba toda la vista de todos los participantes de la clase, nos llamó mucho la atención y empezamos a decir, ah, mira, este es el pastor y mira, estos hasta se peinan igual, ¿no? O sea, recuerdo hace tiempo en una clase, una hermana me dijo, tú oras igual hasta que este cuate, ¿no? Un carnal ahí que me parecía el que oraba. Ya después, gracias a Dios me limpiaron, pero pero cómo hasta la misma forma de hablar, a lo mejor hasta las manos, o sea, eso es normal que lo repitamos, ¿no? Esos patrones de conducta, ese modelaje lo aprendemos, ¿no? Lo vamos aprendiendo. Qué padrísimo, como ahorita lo que dice ahí en Hechos, ¿no? Lo que vamos a leer, que así debería de ser, ¿no? Así de, ah, caray, espérate, tú traes algo, ¿no? O sea, tú eres como estos cuates, ¿no? Cuando le preguntaron a Pedro, pues si tú hablas igual que yo, pues no lo puedes negar, ¿no? Exactamente. Creo que esa parte, y por eso es que muchos no quieren pastorear ni discipular a nadie o liderar a nadie, porque saben la responsabilidad y dicen, ¡ay! Va a haber dos Fernandos, ¿no? Y dices, ¡ay! Con uno en la tierra es suficiente, ¿no? Con un Fernando hay uno suficiente, ¿para qué me duplico, ¿no? Pero eso habla mucho de más bien lo que debes de hacer si tienes miedo de empezar a discipular a alguien, de empezar a darle, es ver qué está pasando en tu vida, ¿ok? Ver que, ¿por qué no quisieras que la gente se pareciera a ti? ¿Por qué no quisieras que la gente te siguiera? Y ser muy honesto y decir, no, pues la verdad porque soy muy gruñón, ¿no? Entonces tienes que ir con Cristo, tienes que ir al Espíritu, tienes que meterte con Dios y decirle, a ver, Señor, necesito trabajar en esto que trabajes en esta área, en mi vida, y entender por qué estoy tan enojado. ¿Qué me hace estar tan enojado? ¿Qué me hace estar tan frustrado, tan inseguro, ¿no? Por qué soy así? Y entonces cuando tú te metes y empiezas a reflexionar, Dios empieza a dar luz, te puede traer una persona que te ayude, una persona que te ayude a salir de esa situación, te trae palabra y entonces dices, porque yo no me puedo detener de reproducirme, porque esta es la realidad de Dios, o sea, esto es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, seguramente alguien te va a imitar y va a hacer esto, ¿no? Entonces, y por eso estás en esta clase, porque quieres reproducirte en otros, porque sabes que es importante, porque sabes que te ha costado, porque sabes que amar a Dios no es fácil, porque sabes que vencer ciertas situaciones no es sencillo. Fíjense qué tremendo lo que dice. ¿Qué vio Jesús en los discípulos? ¿Qué es lo que vio Jesús en los discípulos? No me voy a detener en cada uno de estos, pero dice la capacidad de liderazgo para el reino, eran moldeables, dispuestos a confesar su necesidad, eran de gran corazón, tenían un sincero anhelo de Dios y de las realidades de la vida divina, no se habían adormecido su esperanza del Mesías, estaban hartos de la hipocresía de la aristocracia dirigente, buscaban a alguien que los guiara. La fe de estos hombres era como lo esperaríamos en nuevos creyentes, no eran hombres ociosos y había algunos adjetivos que los distinguían, pero aquí, si pudiéramos englobar todo esto en algo, es que querían un cambio y estaban buscando a Dios. Querían un cambio, querían que Dios se hiciera presente en su realidad, querían que Dios se hiciera presente en Jerusalén, necesitaban que Dios se hiciera presente en el pueblo, necesitaban que Dios cumpliera lo que decía la Biblia, necesitaban, y no había Biblia, lo que decía el Antiguo Testamento, lo que decían las Escrituras, necesitaban que Dios hablara, estaban esperando que las cosas cambiaran, estaban esperando que hubiera más tranquilidad en medio de una situación y de un reino caótico. Querían escuchar la voz de Dios y querían obedecer a Dios. ¿Me explico? Eso es lo que querían. Eran hombres que tenían ganas de que cambiaran las cosas. No se habían conformado. No habían dicho, bueno, pues ya ni modo, nos conquistó el Imperio Romano, hay mucha podredumbre en el mundo, pues ya todos están bien perdidos, ya no importa, pues bueno, Dios sabrá, ¿no? Pues Diosito, pues a ver si un día viene, ¿no? Y a ver si un día se apiada de nosotros y pues mientras vamos a darle aquí como sea. No era en ese tipo de personalidad, era una personalidad que quería cambios, pero que no sabía cómo hacer el cambio. ¿Tú te identificas con eso? ¿Tú te puedes identificar con ese tipo de personas que ves esta sociedad, que ves esta ciudad y que dices, wow, yo quiero que mi ciudad cambie?
quiero que mi ciudad experimente un cambio. Quiero que mi ciudad cambie, que haya trascendencia. Necesito que no haya trata de personas. Es una tragedia ver que venden a los niños, que venden a las mujeres. Es triste ver que los jóvenes, por una vida sencilla y por flojera, se dedican al narcotráfico y a actividades ilícitas. Ver jóvenes a las 4 de la tarde completamente ebrios. O sea, y sin propósito. Ver mujeres trabajando mientras el hombre está durmiendo y mientras el hombre no toma autoridad y ese papel de varón en la casa. O ver mujeres que están en el chisme pero no atienden a sus hijos y no atienden otras cosas. No te desespera ver la economía rota, ver que no hay las cosas. También por necesidad. Hay veces que es por necesidad. Yo lo sé, a veces no es flojera, es necesidad. Entiéndanme esta parte. No es el solo hecho, sino es cuál es la motivación que está dentro de tu corazón. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que desespera? O sea, estás cumpliendo. Fíjense cómo es bien tremendo que tenemos que ayudar a la sociedad, pero a veces la sociedad, dijeras, Dios, tiene que caer el 20. Tiene que caer el 20 a la sociedad, tiene que caerle el 20 a las personas. ¿Por qué? Porque Cristo quiere permear una bendición en la vida de la gente. ¿Me explico? Sé que estoy diciendo algunas cosas que a veces suenan muy agresivas, pero quisiera, lo que quiero llevarte, hermano, hermana, es a darte cuenta que el mundo nos necesita y que necesitamos permear a Cristo al mundo. Y que este es un tiempo en que si somos capaces de verlo y tener esa hambre por una cosa muy sencilla, que Cristo se establezca como Señor en esta tierra, seguramente Dios nos va a ver. Seguramente Cristo nos va a ver. ¿Puedes cambiar al siguiente slide, por favor? A ver. Concentración. No se puede transformar al mundo a menos que se transforme a los individuos que lo componen. Y esto por las manos del maestro. ¿Qué te quiero decir? A ver, ustedes son líderes, algunos de jóvenes, algunos de matrimonios, algunos de diferentes cosas. Y algunos son pastores. ¿Ok? Necesitamos transformar a los individuos que componen este mundo y tenemos que desgastarnos transformando a las personas y buscando cómo ayudar a las personas para que ellos hagan la obra que tienen que hacer dentro de su realidad y de su contexto. El hecho de esta escuela o de esta formación no es otro hecho más que ayudar, poner un grano de arena para poder ayudar a transformar a los individuos para que transformen a las demás personas que vengan a sus vidas. Eso es lo que hizo Cristo. Dijo, me voy a desgastar con estos 12. Ya no vamos a leer ese pasaje de Lucas porque ya lo vimos. Jesús quiso que estos hombres tuvieran privilegios y responsabilidades. Jesús dijo, van a estar conmigo 3 años. Yo los voy a tener aquí cerca, pero van a tener una tremenda responsabilidad. En cuanto yo me vaya, ustedes son apóstoles, son enviados. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a ser enviados a cambiar el mundo y a transformar a otros. Su responsabilidad va a ser dar su vida por otros. Y la mayoría de los apóstoles, según la tradición, según la historia, todos murieron de una situación de martirio, la mayoría. Esto no quiere decir, cuidado, tranquilo, no te pongas nervioso y digas, ay, no, ya no quiero porque no me quiero que me martiricen. No, lo que quiero decirte es transformar al mundo y llevar el evangelio y cambiar a la gente tiene un costo. No quiero ser mentiroso contigo. No es como ir a dar clases a una escuela y decir, ya doy clases, cobro mi nómina y ya Dios les bendiga, ahí se ven, ¿no? Ahí hagan lo que quieran con el conocimiento. No es así. En la vida cristiana vas, te desgastas y a veces no funciona y a veces sí funciona. Pero das tu vida, ¿sabes? Das tu tiempo, das tus emociones, te desgastas, tienes que quitar algo de tu vida. Yo tuve que quitar hoy más sueño o tengo que quitar una clase para mi profesión
o tengo que quitar algunas cosas, ¿no? O simplemente ir al deportivo, o ir a alguna cosa, o estar un tiempo con mi esposa. Tengo que eliminar eso para poder generar un cambio. Eso es un hecho. El discipulado cuesta, y a veces te cuesta la vida, pero vale la pena porque nuestra corona no es en esta tierra, sino es en eternidad, y nuestras coronas y la sonrisa que le sacas a Dios no se compara con otra cosa. Adelante, a ver, por favor. ¿Vamos bien, hermanos? ¿O ya me los tengo espantados o enojados? No, nadie se ha enojado, todos estamos contentos, ¿sí? Ok, vale, nadie me va, no quiero demanda, que me demanden o digan, no, Estamos bien. todos bien, me late, ya lo estoy viendo en los rostros, digo, no se me van a espantar, ok, venga. Foco en las personas. Pongan mucha atención. Esta es una estrategia. Ojo, como bien dicen todos los autores, y el libro que van a leer, ¿no? Que es genial, está chiquito, pero es una genialidad del libro. La verdad, es una genialidad del libro. No se lo deben de perder, léanlo de verdad, porque les va a ayudar en sus vidas. ¿No? O sea, les va a ayudar en sus vidas, y los que tienen un pastor les va a ayudar a sus pastores, porque ustedes les va a dar un foco diferente y van a ser una bendición en la iglesia, ¿no? Y le va a ayudar a la gente. Entonces, ¿qué es esto? Esta es una postura. Tú puedes decir, no, pero no estoy de acuerdo. No, ok, quizás no sea la estrategia única, pero toma mucha atención de esto. Foco en las personas. Cuanto menor es el tamaño del grupo al que se le enseña, tanto mayor es la oportunidad para impartir una instrucción eficaz. Cristo nos enseñó que 12 era un número pequeño, pero era un número suficiente. El libro que van a leer de tarea para la semana que entra, que se llama Evangelizar Hoy, ese libro. Entonces, cuanto menor es el tamaño del grupo al que se le enseña, tanto mayor es la oportunidad porque los conoces. Trata de hacer eso. A mí me encanta darle clases y estar con mucha gente, y me encanta llegar a muchas personas. A mí me fascina. Pero también busco cómo llegar de forma personal. Algunos ya les he escrito, ¿cómo estás? Algunos dicen, ay, este pastor nos anda persiguiendo, ¿qué? No los ando persiguiendo, les ando mandando saluditos, y me interesan sus vidas porque de manera general no se puede. Pero a veces yo no llego y tendrá que llegar otro de liderazgo, otra persona que le delego esa autoridad, y entonces él los atenderá. ¿Por qué? Porque cuando nos focalizamos con pocos, hay un foco mejor, se puede entender a la gente, se puede llorar. Ahorita, pues si alguien quiere dar su testimonio 15 minutos, pues todos lo van a odiar, o la mitad van a decir, ya interrumpió la clase el hermano, que no sé qué. Pero habrá un momento en que sí puedas hacerlo en corto y con una situación de seguridad diferente. Entonces, ojo, si tú tienes un grupo de discipulado de 30 personas, yo te diría, ya tienes que estar pensando quién va a ser el que se va a hacer cargo de las otras 15, o vas a tener que hacerte cargo vas a tener que separarlo en 3 grupos, ¿me explico? No es una ley que sea de 10, pero tú empiezas a ver, yo ya no puedo atender a tantas personas, entonces necesito empezar a orar para decir, a ver, no, pues sabes qué, tú ya tienes que hacerte cargo de este, y tú tienes que hacerte cargo de este, y tienes que empezar a capacitar, porque de otra manera no das ese foco de discipulado, de atención, de darle seguimiento, porque no se trata de compartir solamente conocimientos, sino de compartir tu vida. Siguiente parte, Jesús consagró todo su ministerio a ellos. Fíjate, Jesús no se consagró a otra cosa. Jesús hacía 2 cosas. Estaba bien metido en la palabra y estaba bien metido en la oración. Y lo que hacía en forma práctica todos los días era consagrar todo su ministerio a ellos, es decir, enfocar toda su vida a ellos. Mira, el sembrador fue a sembrar, vente, vamos a caminar, vente, vamos a subirnos a la barca, vámonos a Galilea, ahora vamos a Jerusalén. Oye, Pedro, ¿qué estás haciendo? Oye, a ver, te voy a lavar los pies, a ver, voy a lavarle los pies a no quiero que me los laves, a ver, Pedro, te los voy a lavar y te voy a decir por qué, y te voy a explicar, y luego les voy a decir las parábolas del reino. No entendemos nada, Jesús, te los voy a explicar, pero solo a ti, los demás no van a entender. ¿Se dan cuenta? Es una dinámica de vida. A veces necesitas, y te lo voy a decir así, esto es algo que he hecho en lo particular y que puede que funcione, puede que no funcione en tu vida, pero a mí lo que me encanta y la forma en que me encanta ver a la gente es, ven a la casa, vente, vamos a tomar un café, vente, vamos a caminar, vente, vamos aquí, simplemente está en la casa, tú haz lo que tengas que hacer, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y solamente conóceme cómo convivo, cómo hago mis cosas en la vida diaria, o acompáñame, vente, tenemos que ir a predicar a un lado, vente conmigo, vámonos a predicar, y vamos platicando,
¿Por qué? Porque es una manera en que Cristo lo hizo, ¿me explico? Es una manera en que Cristo se unió con las personas. De repente, vete a dar una vuelta allí en la tienda que es dueño o que trabaja tu amigo, nada más no lo interrumpas, porque si no lo van a correr, ¿no? O sea, nada más vas y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué haces, brother? No, pues aquí sirviendo, trabajando. ¿Y cómo te va? Bien. Ah, qué bueno, nada más pasé a darte aquí, ver cómo te iba y todo. Y vas a ver que la vida va a cambiar, ¿me explico? Porque estás entrando y estás interesándote en las personas. Y entonces vas a ver y de repente a lo mejor llegas y dices, y está bien sacado de ese, estoy bien triste porque no he vendido nada. Y entonces en ese momento dices, no, vas a vender, vas a ver que sí se va a levantar la venta. A ver, vamos a orar aquí en el puesto, vente. Y oras ahí con él o con ella y lo bendices y la bendices. Y entonces eso es, ay, me apasiona, perdónenme, pero esta parte me apasiona porque es la parte de vida, me explico, es donde te entregas, es donde tú te preparaste por años estudiando y te estás quemando el coco y estás leyendo y estás orando para darte a las personas y tener la respuesta precisa en el momento que se necesite. Lo siguiente dice, sería erróneo, sin embargo, basarse en lo dicho para afirmar que Jesús se olvidó de las masas. Muchos dicen, pero los 12 y los otros 50,000, claro que Jesús les hablaba, dio el sermón del monte, les dio de comer. Vamos, Jesús se preocupaba por todas las multitudes, pero él sabía que ese no era el modelo, no era hacer un megaculto y ya Dios les bendiga, porque la gente necesita el contacto, necesita la comunidad, necesita la comunión, necesita la empatía, necesita expresar lo que tiene y a veces aprender a ser vulnerable. ¿Me explico? Si uno midiera la eficacia de su evangelización, es en el siguiente, por el número de conversos, Jesús sin duda no podría ser considerado como uno de los evangelizadores populares más productivos de la iglesia. Si compararas a Jesús con un Cash, con todo respeto, con Cash Luna o con otros mega evangelizadores, dirías, uy, pues Jesús no fue, ¿no? Pero Jesús es Dios y Jesús es Jesús y es Cristo. ¿Se habrá equivocado? No. Lo que nos enseña es que no nos desgastemos erróneamente porque somos muy dados a ver las cosas grandes y no somos muy dados a ver el corazón de las personas. ¿Ok? Adelante, la siguiente slide. El llamado, nuestra llamada, este es un como que nos pusimos de acuerdo en otra clase que vimos, nuestra llamada es ante todo a la salvación. Sí, nuestro primer llamado es ¿qué? A ser salvos, pero la segunda llamada específica para cada creyente es su vocación, su ocupación, es decir, ¿qué va a hacer? El segundo llamado es ¿qué va a hacer de su vida? ¿Cuál es su propósito de vida? Y Cristo se desgastó primero para que entendieran la salvación los discípulos, pero después para que entendieran que iban a ser apóstoles del Maestro, que iban a ser enviados del Maestro. La palabra apóstol es enviado y es un mensajero, es alguien que va, es alguien que anuncia algo que no le pertenece, es alguien que va al puerto y dice, aquí estoy. Y Cristo es Dios y Cristo es Señor. Y quiero decirles que la respuesta se llama Jesucristo, que iban a desgastarse por algo que valiera la pena. Y eso fue que Zaqueo, cuando se bajó de aquel árbol, su vida era cambiar, que iba a ser salvo, pero ahora su vida iba a cambiar radicalmente. Iba a dejar de ser ese hombre abusivo para ser ese hombre que produjera cambios. ¿No te has preguntado qué habrá pasado con Zaqueo? ¿Nunca te has preguntado qué habrá pasado con Zaqueo? Con el pequeño Zaqueo, pues yo creo que era como mexicano porque somos así como término más o menos de ese tamaño chiquitos, ¿no? Entonces, no creo que haya sido vikingo. Entonces, esa parte de Zaqueo, que era chaparrito, y ¿qué habrá pasado de Zaqueo después de ese encuentro? Después de dejar de robar y entonces quererse dar, ¿cómo habrá cambiado el entorno de los que rodeaban a Zaqueo? ¿Habrá invitado a comer a alguien? ¿Habrá ayudado a alguna viuda? ¿Habrá ayudado a algunos niños? ¿Le habrá dado trabajo a los que no tenían? ¿Qué cambios experimentó la sociedad después de que Zaqueo fue llamado? A mí me vuela la cabeza pensar, lamentablemente no lo vamos a saber, van a ser puras cosas, suposiciones, pero la gran pregunta para ti y para mí es, ¿qué está cambiando alrededor de ti?
¿Qué está cambiando alrededor de ti, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Qué está cambiando alrededor de tu vida? ¿Qué está cambiando? ¿Qué cambió después de que no solamente fuiste llamado a salvación, sino ahora has sido llamado a una vocación? ¿Qué está absorbiendo la gente de ti? ¿Qué está recibiendo tu comunidad, tu escuela, tu trabajo, donde tú estás, tu familia? ¿Qué está recibiendo de ti? ¿Se dan cuenta cómo el discipulado, más que ser clases, es vida? Dios llama a cada creyente a seguir a Cristo y a ser instrumento de Dios en el mundo. Somos instrumentos de Dios en el mundo. El discipulado no es aprender y transmitir otro aprendizaje a otro y sentarlos a tomar clases. El discipulado es interesarte por las personas y generar cambios en donde tú estás y donde nadie más va a estar más que tú. ¿Me explico? El que sigue, por favor. La estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Se había demostrado en un sinnúmero de ocasiones que las multitudes son presa fácil de los dioses falsos cuando no hay quien las cuide. ¿Se acuerdan de Israel? Salieron un chorro, estaban un chorro y después se perdieron un chorro. Y luego los estuvieron matando en el desierto muchas veces por rebeldes. Y luego cuando pasaron al Jordán, ya no pasaron los mismos, pasó otra generación y solamente Josué y Caleb pasaron de los antiguos y tú dices, qué triste. ¿Crees que a Jesús, crees que al Padre se le va eso? No. Entonces dice, lo que necesitan es enfocarse en las personas, es preocuparse por pocas personas y empezar a trabajar con ellas y empezar a generar que otros empiecen a crecer para que hagan ese cambio. A mí me encanta tener ahorita aquí 37 cámaras y adentro de esas cámaras hay otras personas, por lo menos son 50 personas y que puedan ser una esperanza de que 50 personas puedan transformar. Imagínate 50 y que por lo menos así me voy a ver poco agresivo, 5 personas que hagas cambios. ¿Sabes cuántas son? 250 personas afectadas en buena onda, o sea, en buena lid, no afectadas mal, sino 250 personas afectadas por un cambio que inició en ti. ¿Me explico? Afectadas para Dios, cubiertas por Dios, protegidas en Dios. No te pelees por los pocos que hay en la iglesia, porque siempre nos estamos peleando por los que hay en la iglesia. Ya no tengo ministerio y estás peleando en la iglesia cuando hay millones de gentes afuera. ¿Me explico? Pero nos focalizamos mucho en implotar en iglesia y no vemos lo que hay afuera y a veces nos perdemos de esa situación porque nuestra visión es muy localista y no es global y no es como esa visión de discipulado que veía Dios. ¿Sabes qué ocupó Dios? Y ya lo habíamos, no lo habíamos visto aquí, pero ¿sabes qué ocupó Dios para que no hubiera una visión localista? La muerte de Esteban, que se empezaron a perseguir a la iglesia y dijeron, órale, vámonos todos para todos lados, órale, córranle porque los van a matar. Y entonces lo que hace es que dispersa la iglesia por Samaria y empieza a dispersar la iglesia en Asia y la iglesia empieza a crecer y entonces dices, ay, aquí ya no conozco a nadie, pues vamos a evangelizar a unos y vamos a hablarles de Dios porque ni modo que no hablemos con nadie y hay que iniciar una iglesia ahora aquí en Filipos o hay que iniciar una iglesia aquí en Galacia o en otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? Porque ya no hay iglesia, porque ya no está aquí, ¿no? Entonces, esta parte es una parte súper interesante, ¿no? O en Chipre, no sé. Imagínate lo que Dios puede hacer si tienes un corazón dispuesto. La siguiente, por favor, dice de esta manera, se hacía necesario preparar hombres que pudieran dirigir a las multitudes en las cosas de Dios. Su única esperanza era conseguir hombres llenos de Él y de su vida que hicieran esto en su nombre. Nuestra esperanza es conseguir hombres, mujeres llenos de Cristo que cambien al mundo. Esa es nuestra esperanza. Y necesitamos preparar hombres. Y por eso nos estamos preparando aquí esta mañana. Nos estamos preparando porque nosotros tenemos que hacer el cambio para poder preparar a otros y que estén listos para atender a otros donde nosotros jamás vamos a llegar. A la siguiente, por favor. Aplicación. Aplicará más concentración de tiempo y talentos en unos pocos hombres en la iglesia, aunque sin olvidar la pasión por el mundo. Es decir, cambia tu chip.
porque la mega iglesia es muy absorbente y es muy bonito, pero cambia tu chip y ve unos pocos, y a lo mejor ahorita dices, pues no tengo ni unos pocos, nada más tengo uno, o nada más tengo una en la mente, en el corazón. Pues ese uno, esa una, porque ese uno tiene otro en la mente que tú no tienes. ¿Me explico? Y empieza a ver esos pocos, y empieza a interesarte en su vida, y empieza a orar, y ve con tus autoridades y dile, oye, pastor, pues ¿sabes qué? Que ya me puso en la mente a mí la vida de Gregorio, y yo siento que Gregorio es alguien que necesita de Dios, pero está muy, muy, muy perdido, y yo creo que le puedo ayudar, pero necesito que tú me ayudes y que tú estés al tanto, y su esposa, Guillermina, por decirte, Gregorio, Guillermina, ya hice un matrimonio que no conozco, pero ya los casé ahí a dos, ¿no? Y yo creo que ellos pueden hacer un cambio. Significa intensificar la preparación de líderes para la obra del ministerio en unión con el pastor. ¿Me explico? Esto es lo que dice el siguiente punto. Significa intensificar la preparación de líderes para la obra del ministerio en unión con el pastor. Si el pastor está ahí para hacer cosas, pero él está preparando a los santos para la obra del ministerio. El pastor no hace toda la obra del ministerio, prepara a los santos para que hagan la obra. Lee Efesios 4:12 y te vas a dar cuenta de eso tan tremendo. Todo Efesios 4 es tremendo, es un pasaje tremendo, tremendo. Se están acabando los días de superficialidades. Ya no me interesa que levanten la mano. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? A la 1, a las 2, a las 3. No me interesa eso, porque eso no me lleva a ningún lado. Lo que me interesa es quién quiere vivir la vida de Cristo. ¿Quién quiere realmente abrazar a Cristo? ¿Quién quiere hacer a Cristo Salvador de su vida, pero también Señor de su vida? ¿Quién necesita realmente que su vida cambie? Eso es algo que debe de estar en tu corazón, mi amado hermano. O sea, la superficialidad no nos sirve. Aprendamos de nuestro vecino del norte. El vecino del norte es el que traía más protestantes en alguna época, más cristianos protestantes, más cristianismo. Y sobre todo el sur de Estados Unidos son los estados que eran más llenos de iglesias cristianas. ¿Y sabes dónde estaba el peor crimen y las peores cosas grotescas? En el sur de Estados Unidos, en Texas, en todos esos países, Oklahoma, ahí todavía hay cadena, hay esto de la inyección letal, ¿no? ¿Por qué? Porque son más fuertes, ¿no? Pero sin embargo es donde hay a veces más podredumbre. ¿Por qué razón? Porque nos volvimos superficiales, ¿ok? No quiere decir que nos volvamos religiosos y que estemos siempre dándole bibliazos a la gente, sino que llevemos a la gente a penetrar en la profundidad de Dios. No es preciso poseer el prestigio del mundo para ser de gran utilidad en el reino de Dios. No necesitamos eso. Gracias, Abel. No necesitamos eso. No necesitamos eso, hermanos. No necesitamos ese prestigio del mundo. Necesitamos el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo. Necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos llevar a la gente a apasionarse por su maestro, a apasionarse por su Dios, a conocer a Cristo. Dejemos de decirle, hermano, ¿qué hago? Porque voy llegando a la iglesia. Lee Juan. Y ya, lo dejamos ahí. Y después de un mes le decimos, ¿sí leíste Juan? Y fíjense nada más lo más tremendo. Les voy a leer Juan 1. ¿Dónde mandamos a la gente? No es que esté mal, sí lean Juan, pero no los dejen así. Les voy a decir por qué. Juan 1:1 en la Reina Valera 60. Primer versículo. Ahorita te doy la palabra, Xochitl. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 3 tristes trigas tragaban trigo en un triste trigal. La más enredada de todas, y es ahí donde los mandamos. Exactamente, la más enredada de todos. En el principio era el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego unos dicen, y luego dices, ay, no le entendí, me voy a ir a otra revisión. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora está peor, porque ahora la palabra y el verbo no son lo mismo, sí son lo mismo. Y luego si me voy al griego dice logos, y luego digo logos sí, y logos no. ¿Y qué?
¿Se dan cuenta lo complicado de es mandar a la gente a Juan? Nada más lee Juan, hermano. En el primer versículo ya los perdimos. ¿Qué quiso decir? ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando yo leo en el principio del verbo, el verbo era, yo no tengo idea ni quién es el verbo, ni quién es Dios, me sigo con el segundo. Este era en el principio con Dios y seguimos con lo mismo, no entiendo. Y entonces todas las cosas por él fueron, ya empiezo a entender. Todas las cosas por él fueron hechas y sin nada de lo que se ha hecho ha sido hecho. ¿Quién? El verbo. Sabrá Dios quién sea el verbo, pero eso lo hizo el verbo, ¿no? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si tengo esa situación de querer aprender, voy y le pregunto a alguien. Si me quedo con duda, me quedé con duda. Y el primer pasaje vital del Evangelio de Juan, no lo entendí. Y tú no estabas allí para hacérmelo entender. ¿Sí me explico? Tú solo me dices, lee el Evangelio, lee Juan. Pero no me dices que el primer versículo es un caos. Porque es una jerga complicada en griego. Porque este Evangelio se escribe en un griego más complicado que los otros. O que otros libros. Y dices, wow. Y nunca los mandes a Apocalipsis primero, ¿vale? Yo creo que nadie los manda a Apocalipsis porque hay algunos que nunca lo han leído porque les da miedo. Pero si alguien se ha atrevido a hacer eso, hoy es el momento de decir, perdóname, Señor, porque no sabía lo que hacía. No los mandes a los nuevos Apocalipsis, ¿no? Y yo creo que nadie lo hace. Normalmente los mandas a los Salmos porque sabes que el alma está tronadísima cuando alguien viene a Cristo. Adelante, Xochitl. Sí, aprendido por Raúl, nos enseñaba en algún momento hace muchísimos años, digo como 20 que tomaba clases, que tener, bueno, más bien, que predicar y no atender era tener como hijos abortivos. Entonces, todas estas eventos para evangelizar de manera masiva, si no había una estrategia para estar discipulando, pues muy lamentablemente, pues se dejaban morir esas personas y pues duramente o fuertemente son hijos abortivos. Es muy fuerte, pero es cierto porque miren, cuando llega, acuérdense la palabra del sembrador. El sembrador soltó la semilla y la semilla cayó entre pedregales y la semilla cayó entre zarzas o entre espinos y demás. Y la semilla cae y más bien cae y luego crecen espinos y dices, si no estás constante, el diablo va a venir y va a llevarse la semilla. Claro que va a llevarse la semilla. Claro que va a llevarse, claro que va a venir el agobio del mundo y va a destruir esa semilla. ¿Por qué? Porque su misión es destruir, no construir, y nuestra misión es edificar. Adelante, Nata y Abel. Gracias, Ochi. Ya, perdón, es que tengo que callar aquí a todos los niños para hablar. En la semana platiqué con un amigo, un viejo amigo de toda la infancia, que tuvimos al mismo padre espiritual y estábamos ahí recordando algunas cosas y le hacía reflexionar y le decía, dime, o sea, dime lo que él hizo con nosotros, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué clase te acuerdas? ¿Qué libro te acuerdas? Y me decía, es que no me acuerdo. Y entonces dime de qué te acuerdas. Pues que pasaba tiempo con nosotros, que nos ponía a leer la Biblia, que nos ponía a hacer devocionales. Le digo, eso es lo importante. O sea, al final hoy si me preguntas, oye, ¿y qué libro llevaban de todos juntos? Pues honestamente no me acuerdo, pero me acuerdo que me enseñó de integridad, me acuerdo que me enseñó de compartir, me acuerdo que me enseñó de acercarme a Dios siempre, leyendo, buscándolo una y otra vez, y le digo, en realidad, eso ha sido nuevo para mí, quizás lo viví desde hace mucho tiempo, pero le dije, hoy estoy entendiendo que el discipulado va más allá de solo compartir y dar clases. El discipulado en realidad es lo que hoy decíamos, ¿no? Dar vida. Y entonces le dije, esa base para mí ha sido fundamental y 20 años después o 25 le estoy entendiendo qué importante fue para mí, más allá de, vamos a leer este libro, que me dijeran, tienes que buscar a Dios todos los días, tienes que cantar, tienes que alabarle. Y eso, pues al final, se hace con nuestro testimonio, honestamente, ¿no? Con nuestra manera de vivir.
Y ya, es todo lo que quería compartir. Gracias, Abel. Tarea. Ay, tarea, Dios santo, estos maestros, pura tarea. No, ya tienen su tarea. Tarea. ¿Cómo se llamó esta lección? La lectura de selección. Selección, ¿ok? ¿Qué se supone que tenemos que entonces hacer? Seleccionar a alguien, ¿no? ¿Ok? Porque eso es lo que vimos. Seleccionar. ¿Cuál es la tarea? No la vas a entregar. Pero yo sé que es tú y Dios y que es muy importante. Vas a orar. En serio, vas a orar. Y vas a decir, Dios, muéstrame una persona que necesite de mí. Que necesite de este instrumento. A lo mejor ya la tienes. Muéstrame esa persona que necesita de mí. Muéstramela. ¿Quién es? ¿Quién es en quien tengo que invertir un poco más de tiempo de mi vida en él o en ella? ¿Quién es? ¿Sí me explico? Y después vas a agarrar una pluma o un lápiz y lo vas a anotar ahí en un cuaderno o en un sticker o en algo donde lo recuerdes. Es más, si puedes ponlo en un post-it, en un sticker, en donde quieras, en un papel con diurex, donde quieras, o en un papel y lo pones ahí en tu espejo o en donde te acuerdes. ¿Me explico? Y lo vas a poner ahí. Y vas a decir, ¿necesito ayudarle? ¿Sí o no? Y cuando lo veas, y si no es, cuando lo vuelvas a ver, lo quitas y dices, no, no es. Sea honesto, ¿me explico? Sea honesta. Y ya después que lo tengas, vamos a ir avanzando en las siguientes clases. Lo primero es selección, ¿me explico? Primero necesitas saber, necesitas desgastarte en una persona. ¿Sabes? El problema de esta sociedad es que es narcisista, que le gusta preocuparse por sí misma. Nos han enseñado a preocuparnos por nosotros. Por eso cuando la gente llega a puestos de poder o llega a algunas situaciones donde tiene autoridad, destruye a los demás. Porque nos han enseñado que tenemos que pelear. ¿Te has subido al metro en una de las estaciones pico a las 8 de la mañana? Yo sí. ¿Y cómo se pone? Híjole, quisieras llevar hombreras, casco y rodilleras porque vas a entrar como, no sé, te transformas, ¿no? O sea, es más, hay veces que nada más te dejas llevar y dices, venga, y luego te quedas así con las manos así y así te avientas todo el camino, ¿no? Porque ni te puedes agarrar, pero tampoco te caes porque vas así, ¿no? O así como entres. Entonces, tip, cuando entres al metro así, fíjate cómo vas a entrar porque te vas a quedar así, o así, o así, y ya no te vas a poder mover porque si no te van a, ni se puede, ¿me explico? Pero ¿qué es esto? ¿A qué voy, hermanos? Ya se me fue el avión por estar cotorreando con eso. Díganme, ya se me fue por estar cotorreando. Es que ya me imaginé en el metro. Se me fue. Perdónenme. Ya lo veo y me recupero. Pero el punto es, hermanos, busquen esa parte de entrar con la gente, de buscar y de ir avanzando en esa selección. Se me fue completamente. Perdónenme, pero estuvo bueno lo del metro. Espero que les haya gustado. ¿Vale? El punto es, déjense, vamos a ir avanzando en esto. No sé qué les parezca. No sé cómo se estén sintiendo. Por favor, nada más un comentario. ¿Vamos bien en la clase? ¿No vamos bien? Necesito un feedback, necesito una retroalimentación. Si vamos bien, vamos mal. ¿Les gusta más participar, menos participar? ¿Cómo ven? Dice Ivonne Aguilar que va bien. Un corazón. Vamos súper bien. Gracias. Ok. Corazones. Ok. Me siento muy emocionada. Gloria a Dios. Genial. Genial. Me encanta. Ok. Venga. Necesitamos modificar algo. Es su clase, ¿eh?
Esta es su clase, hermanos, no es mi clase, es su clase. De verdad, es su clase. Ustedes tienen que salir de aquí. Pues Dios les mandó esta clase porque quiere hacer algo con ustedes y yo estoy para servirles, honestamente. ¿Vale? Bueno. Bien, pero es poco tiempo, lo sé. Oh, lo sé, perfecto, bendiciones. Ay, por cierto, ya se acabó el tiempo. Bueno, sí, es poco tiempo, pero no les quiero quitar más tiempo. Ya iremos ahí buscando opciones, o a ver si nos podemos conectar. A ver, ahí propongan si nos podemos conectar unos 5 minutos antes. Yo me conecto unos 5 minutos antes y tomamos unos 5 minutos antes, ¿vale? Pero ustedes no les quiero cambiar el horario ni el chip, ¿vale? Muchas gracias, hermanos. Un placer estar con ustedes. De verdad, es una bendición. Genial, ahí, Pati, gracias. Gracias.